caso lo que vamos a hacer, después de haberlo comentado con Rafael sobre la presentación del libro, es intentar dar una visión más amplia sobre no solamente el descubrimiento de este mosaico, el proceso de excavación y los preceptivos paralelos iconográficos, sino ver un poco cuáles son las circunstancias que llevan a que un mosaico de estas características, de esta calidad técnica, de este precio, por qué no decirlo, fue utilizado como uno de los elementos decorativos dentro de una domus romana en época severiana. Entonces vamos a ir alternándonos para dar una visión lo más global posible sobre las circunstancias históricas, económicas, todo ese contexto en el que podemos ubicar el mosaico, y luego pasaremos a hacer un estudio pormenorizado de los elementos, las figuras que forman parte de él. Aquí está conmigo Salvador Ordóñez, que es catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, con el que he publicado esta monografía dentro de una línea de investigación que iniciamos pues hace ya muchos años, hace casi 30 años, en torno a la ciudad y el territorio de Écija, colonia Augusta Firma. Cedo la palabra. Ah, no, no tiene cacharro pinganillo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo quería empezar agradeciendo a la UNED y a Sergio, naturalmente, la invitación a participar aquí en la presentación del libro y en esta exposición de un poco de lo que contextualiza a la pieza que hemos estudiado. Al fin y al cabo es una obra de arte, ¿no? Se trata de un mosaico, un trasto que no tiene sentido si no lo contextualizamos en su ámbito histórico, social y económico. Por eso voy a ir de lo general a lo particular, para luego en un segundo momento, como ha dicho Sergio, meternos ya en el contenido propio desde el punto de vista iconográfico y mitológico y de desarrollo narrativo de la pieza. Aquí, ¿no? Bien, de lo general a lo particular tenemos que partir de donde estamos, la provincia de la Bética, una provincia que se formaliza pues, desde el año 197 a.C., es decir, muy poco tiempo después de la primera presencia romana en la península, primera presencia del 218, pues unos 20 años después ya se formaliza no la provincia de la Bética exactamente, sino la provincia ulterior, se llama, Hispania ulterior. La provincia de la Bética como tal surgirá en época de Augusto, en torno al año 15-14 antes de Cristo. Esa provincia, en este mapa se ve muy bien, está articulada en torno al río Guadalquivir, al antiguo Baetis, con su capital, Córdoba, y luego una serie de distritos que denominamos conventos jurídicos, que no son exactamente divisiones de la propia provincia, sino se trata más que nada de circunscripciones de ámbito jurídico a donde acude la gente para que el gobernador de la provincia pues imparta justicia. Uno de esos sitios está en Astifi, en Écija. Hay otro en Córdoba, otro en Sevilla, en Hispale, y otro en Gades. La creación de estos conventos se hace Augusto en función de un criterio fundamental que es la accesibilidad, la capacidad de que la gente del distrito, del territorio, pues pueda llegar al sitio fácilmente. Aquí tenéis la extensión del conventus, articulado en torno al genil, al singilis o singilius, que es como nosotros pensamos que realmente se llama, y que abarca pues desde Florentia y Liberitana, desde Granada, pues hasta Kelti, que es Peñaflor.
Es un territorio enormemente amplio, pero que con una cierta facilidad de acceso a través del Genil. Ahí dentro de ese conventus pues hay muchas ciudades de diversos estatus jurídicos. Los hay desde las ciudades privilegiadas, que son las colonias de ciudadanos romanos. Écija es una de ellas, hay más, Osuna, otras en la zona de la provincia de Córdoba, y hay otra serie de entidades que son municipios de ciudadanos romanos, con el tiempo serán municipios de ciudadanos latinos, y la gran parte de las ciudades que son técnicamente denominadas civitates stipendiarias, ciudades del nivel más bajo, que son las que pagan impuestos. Aquí tenéis una visión del alcance del término, lo podemos considerar el término municipal antiguo de Écija, que nosotros calculamos en función de dos criterios fundamentales. Un criterio, digamos, de orden historiográfico, que es cuál era el alcance del término en época medieval. Eso lo sabemos a través del repartimiento de 1263. En la época de Alfonso X se reparte el territorio cuando se ha conquistado la ciudad en época cristiana, y ese territorio es el mismo, es la decisión que toma el rey, que el de época islámica. De hecho, van recorriendo, en el momento en que se formaliza todo esto, una comisión de moros viejos y sabidores, dicen los textos, de gente del antiguo poder con el nuevo poder. Le dicen, por aquí va el circuito de la ciudad. Y nosotros intuimos que el circuito de la ciudad de época islámica, de Astilla, de Madina Astilla, pues debió de ser muy parecido al de época romana o al menos tardo antiguo. Ese es el primer criterio. El segundo criterio es la localización, que ahí lo tenéis con esos cartelitos amarillos, de unas inscripciones donde figuran una gente con un elemento de la denominación personal de un tipo, del carnet de identidad de un individuo, que ese elemento es la tribu de donde votan. Un romano tiene varios nombres, ¿no? Un praenomen, un nomen, un cognomen y una tribu. ¿Qué es lo que pasa? Cada ciudad está adscrita a una tribu. Y Écija tiene la suerte de estar adscrita a una tribu muy rara, que solamente en la Bética tiene ella. Y en toda Hispania, Mérida, es la tribu Papiria, se llama. De tal manera que donde hay un personaje que pone que es de la tribu Papiria, podemos tener absoluta seguridad que ese tipo es de Écija, y probablemente esté en un sitio que es del ámbito territorial de la ciudad. Eso es lo que nos facilita a nosotros, conjugando esos dos criterios, tener un poco localizado cuál es el alcance territorial de la ciudad. Esto es importante, porque este alcance territorial de la ciudad va a tener un impacto directo en la capacidad de formalizar grandes fincas, grandes fortunas territoriales, grandes propietarios agrícolas, que son los que luego en sus casas de la ciudad van a monumentalizar sus domus con mosaicos, con estatuas, con inscripciones, van a pagar el templo de la ciudad, van a contribuir, en fin, a todo lo que es la vida social y económica, con a través de esa fórmula tan romana que se llama evergetismo, que es la dotación en beneficio de la ciudad de una parte del patrimonio personal de un individuo. Es decir, es una compra de prestigio a través de la fortuna personal de cada uno. Es decir, yo voy a arreglar el templo, que tiene algún problema, a cambio me vais a hacer una inscripción en el foro que va a justificar mi prestigio de cara a futuras dotaciones políticas o simplemente al reconocimiento de la sociedad de una posición especial de esa persona. Bien, cuando el comienzo de todo esto es la fundación de la ciudad, la fundación de la ciudad como colonia romana. La ciudad existe desde mucho antes, desde el siglo IX está ya constatado que hay asistencia de gente que vive allí.
no sabemos prácticamente nada de esa ciudad, pero sí que a partir en una fecha que oscila entre el 21-22 y el 14-15 a.C., allí se crea una colonia, Civium Romanorum se llama técnicamente, una colonia de ciudadanos romanos, que no es sino la decisión que toma el poder en ese momento, que es el emperador Augusto, de licenciar a una serie a unos contingentes legionarios que han estado luchando, llevan muchísimos años luchando, es el final de las guerras civiles que habían comenzado en la época de Sila, en los años 80 y tal, y que ya pacificada la península ibérica, terminados los enfrentamientos en el norte, en la zona de Galicia, Asturias, etc., pues estos viejos soldados ansían que se les asiente en un territorio. No se les puede asentar en Italia, que sería lo suyo, porque ya está llena de colonias, y entonces se mira a las provincias. En las provincias hay mucho terreno, todo es ager publicus, todo es propiedad del pueblo romano, como conquista, y entonces el emperador puede decidir poner una ciudad aquí, una ciudad allá, donde quiera. De ahí que se creen una serie de colonias en Córdoba, en Hispalis, cerca de Jerez, en Osuna, y una de ellas es en este ámbito, a orillas del río Genil, en un entorno de unas campiñas muy ricas, y en un punto muy preciso, que tenéis ahí, donde se cruzan precisamente un río que a partir de ahora es navegable o se hace navegable o se aprovecha en su potencialidad como navegable con la ruta principal que vincula a Roma con Gades, que es la Vía Augusta, hoy día la Nacional 4. En ese punto justo donde se cruzan esos dos grandes rutas de comunicación es donde surge la ciudad. Ahí tenéis un par de inscripciones de probablemente algunos de estos primeros colonos, de los primeros momentos, gente que son itálicos, gente que de procedencia itálica, como demuestra por ejemplo aquel objeto que tenéis ahí arriba, que es un friso dórico, es una forma de decoración que se utiliza en las tumbas de estas fechas en Italia, y cuyos usuarios son siempre gente de raigambre itálica, gentes del entorno de lo que va desde el Po hasta Campania aproximadamente. Aquí, bueno, esto es lo mismo que veíamos hace un momento, la hipótesis de restitución de la pértica. Pértica es el término latino para referirse al alcance de la ciudad, ¿no? a la dimensión de la ciudad, una ciudad verdaderamente grande, esplendorosa, en cuyo interior, y no nos vamos a meter en esto porque es un campo enormemente complicado, pues existen otras ciudades que están ahí señaladas, que son dependientes de la colonia, ciudades subsidiarias, ¿no? Aquí tenéis una exposición una visión de todos los ámbitos que hemos estudiado arqueológicamente a lo largo de estos 25 o 30 años, una gran profusión de yacimientos, gran parte de ellos son villae, cortijos, otros son pues el equivalente a aldeas, hay toda una jerarquía, ¿no? sobre el territorio. Bien, cuando se funda esa colonia hay todo un proceso verdaderamente complicado, no es sencillamente mandar a una gente allí a que se asiente, sino eso está controlado por el poder, normalmente a través del gobernador de la provincia, que es el que establece lo que técnicamente se llama la deductio, la deducción, que es el asentamiento sobre el terreno. Eso se hace en función de una serie de criterios. El fundamental es el cargo que un individuo ha detentado cuando estaba en el ejército. Es decir, que recibirán mejores y más grandes tierras los cargos superiores, los tribunos militares, que los soldados de a pie. Todo eso hay un proceso de sorteos, de asignación, de estudios de la tierra, de parcelarios, de asentamiento sobre el terreno y sobre la propia ciudad,
que de alguna manera tenemos documentado, siempre muy parcialmente, obviamente, a través de documentos como estos que vemos aquí. Por ejemplo, ahí tenéis en ese pedrusco gordo pues, una inscripción de uno de esos primeros dirigentes, estos primeros dirigentes de la colonia. En este caso se trata de un duovil y augur, es un cargo religioso y una especie de alcalde de la ciudad, ¿no? por entendernos, al que se le dedica en su condición de cargo político duovil, pero anteriormente por haber sido centurión de una legión, que sabemos que se llamaba Pansiana, que es el nombre antiguo primigenio de una de las unidades que en ese momento se establecen allí, que es la Legio Secunda Augusta, la Legión Segunda Augusta. Conocemos a otro personaje, por ejemplo, el que está ahí en la esquina de abajo, este Valerius Maximus, que es un individuo que dice que estuvo en una legio clásica. Es una legio llamativa, curiosa. Certifica esto además que la deductio de la colonia se hace con gente de varias unidades, no solamente de una legión, no coloniza un solo territorio. Encontramos gente de la Legio Segunda Augusta, pues, por ejemplo, en Aquí, en Guadix, en Córdoba, etc. Ese sentido itálico que os comentaba hace un momento, que se puede ver a través de restos funerarios, lo encontramos también en piezas excepcionales, aunque sean tan pequeñitas como ese cachito triangular que hay ahí, que es un trozo de un calendario romano, que es una pieza absolutamente excepcional para los que nos dedicamos a estas cosas, porque es la primera que sale en todo el imperio fuera del ámbito más cercano a Roma. Esto es un tipo de textos, ahí veis por detrás una reconstrucción de uno de estos calendarios, el calendario del año, ¿no? Un listado de los 12 meses del año, con una serie de indicaciones de fiestas especiales o de acontecimientos fundamentales del año. Eso es una moda que en la epigrafía, en los textos en piedra, solo se practica en Roma, en el Lacio y un poquito en Campania, donde estaba Pompeya, ¿no? Fuera de eso no ha salido ninguna. Bueno, esta es la primera, y hace 6 meses ha salido la segunda en Cádiz. Pues nosotros vamos por delante, ¿no? ¿Esto qué significa? Esto es una costumbre itálica. Es una costumbre itálica que los veteranos que se han asentado aquí pues han importado, y le dan ese tono particular a la ciudad. Bien, estamos hablando vamos a hablar de un mosaico. Un mosaico es una cosa, como ha dicho Sergio hace un momento, muy cara, una cosa que exige una fuerte inversión. ¿De dónde viene la riqueza? Pues en este mundo preindustrial todo viene de la tierra, obviamente. Los ricos van a ser grandes propietarios. Y fundamentalmente, ¿cuál va a ser el producto que va a dar ese tono particular a Écija, a la provincia de la Bética y en general a Hispania, que se identifica con este producto en las visiones más generalísticas de los autores antiguos? Pues el aceite. El aceite bético, que es un producto absolutamente esencial para el mundo romano, para el mundo antiguo. No solamente se usa para cocinar, tiene muchísimos usos relacionados con la farmacia, la farmacopea, pues el mantenimiento de engranajes, de atalajes, de metales, pues para el mundo del circo y la limpieza personal, para la iluminación, etc. De tal manera que el aceite, cuando una zona es gran productora y además de gran calidad, y además, tercer gran factor, puede poner en el mercado, gracias a las vías navegables, fluviales y marítimas que tiene, provincias o entornos como el de la Bética, que reúne esas tres condiciones, pues se va a situar en una posición especial con respecto al contexto general de las provincias. Hay aceite en muchos sitios, pero no todas tienen estas tres cualidades particulares. Hay mucho aceite en África, lo hay en Italia, lo hay en el sur de la Galia, lo hay en la Tarraconense,
por supuesto la hay en Grecia, pero el poder disponer de un aceite de primerísima calidad, de una enorme producción y además de una forma muy barata de llevarlo a los mercados, eso solamente lo dispone, al menos durante los 2 primeros siglos, la provincia romana de la Bética. Y aquellos centros que controlen ese mercado, o esa producción, pues van a ser los privilegiados. ¿Quiénes van a ser fundamentalmente? Astini e Hispalis. No por casualidad son los 2 polos de toda la región oleícola que va a proyectar este impacto sobre Roma. Esto obviamente es lo que explica en el fondo que en un momento determinado, principios del siglo II, parte de esas élites aristocráticas que controlan estos mercados y estas producciones logren situar en el trono imperial a algunos de sus miembros. Trajano y Adriano, el respaldo fundamental que tienen no es tanto las victorias que tienen por ahí, cuanto que se trata del reflejo del poderío económico de la clase senatorial de la Bética y su presencia en los niveles más altos del poder. Bien, ahí tenéis un mapa con la ubicación de las principales alfarerías, los principales puntos donde se fabrica ese objeto que es el ánfora denominada Dressel 20, recibe el nombre de un investigador alemán que fue el primero que la identificó y que trabajó en Roma durante mucho tiempo y creó una tabla tipológica asignando funciones y formas y denominándolo con su propio nombre, ¿no? Entonces se habla de ánfora Dressel 1, Dressel 711, Dressel 19, Dressel 20. La Dressel 20 es el ánfora globular bética, esta forma redondeada, que es un gran contenedor, un trasto así de grande, que es capaz de almacenar 70 kilos de aceite, que con los 30 que pesa la propia ánfora, o 25-30, pues son los 100 kilos que pesa en conjunto cada pieza. Aquí podréis entender por qué hay que tener una vía navegable de gran calidad para poder transportar una producción muy considerable, porque solo por mar, o por agua, perdón, se puede transportar esto. Una caballería, un burro, pues puede transportar 2 ánforas, nada más. Un tipo puede llevar una con complicación, entre 2 tipos llevan una, pero solamente un barco pues, puede llevar un centenar de ánforas. Esa condición de navegable del río Genil y del Guadalquivir es la que explica el éxito de este gran polo industrial en que se convierte el río. Como veis ahí, está todo súper concentrado, desde Naeva, desde Cantillana, posiblemente hay más, pero no se han localizado todavía. El último taller anfórico es ese número 91 que está debajo es el taller que está en el Parlamento de Andalucía, visitable. Ahí desde ese punto pues hasta Las Delicias, en Écija, 7 kilómetros, pues tenéis como un centenar de talleres que durante 250 años están produciendo millones de ánforas que van a parar, como veremos dentro de un momento, a los muy diversos ámbitos del imperio. Ahí tenéis el mismo plano, una excavación donde ha estado Sergio interviniendo durante varios años en un alfar cercano a Écija. Aquí una visión más cercana de la pieza con toda su información. Esto voy a pasar muy rápido, es una pena, pero sí que me gustaría que fuerais conscientes de la importancia de este registro epigráfico que aparece ahí, tanto sellado como pintado. Esto es lo que se llama los sellos anfóricos y los tituli picti. Esto es el único archivo que merece ese nombre de la historia económica del mundo romano. No hay otra fuente capaz de proporcionar un conjunto de datos para poder reconstruir todo este mundo, sino el ánfora Dressel 20. Es un conjunto de información espectacular en el que lleva muchos años mucha gente trabajando, y que comienza por los sellos que hay sobre ese asa, donde figura ahí información sobre el fabricante de la ánfora.
el esclavo o el dueño de la alfarería que proporciona el envase, digamos, el fabricante del envase. Luego están los tituli dicti, que es todo ese conjunto de referencia donde se encuentran todo este tipo de cosas: peso de la ánfora vacía, peso de la ánfora llena, nombre de un personaje que transporta aquello, nombre del individuo que tiene un barco, que es un armador, y que contrata con el propietario para llevarse el aceite hasta los mercados, el título delta, control fiscal o aduanero, que tiene una serie de datos, por ejemplo, el nombre de la finca, el propietario de la finca, el esclavo que ha controlado aquel proceso, la fecha en que aquello se ha hecho, grafitos de diferente tipo. Es decir, todo da un conjunto de información que, tabulada y registrada, nos permite adentrarnos en el intríngulis del desarrollo comercial específico, que no puede hacerse en ningún otro producto, ni con el vino, ni con los mármoles, ni con productos, ni con el trigo, solamente con el aceite, gracias a esto. ¿Y esto por qué? Porque en relación con el aceite hay un asunto fundamental: es un producto fundamental para el Estado, y por tanto el Estado tiene que llevar una contabilidad bien clara. ¿Y por qué es un producto fundamental? Porque es parte del salario de los soldados que están en las fronteras. Se les paga con unas cantidades determinadas, pero se les paga en especie, se les paga con aceite y con trigo. Y además es un producto fundamental para que las clases populares de Roma puedan sobrevivir. El panem et circenses, el pan y circo famoso, debería ser pan, circo y aceite. El emperador necesita mucho aceite en Roma y mucho aceite en las fronteras, para los soldados y para el pueblo de Roma. De ahí que el Estado sea un gran comprador de la producción, y estos grandes propietarios de tierra pues tienen un comprador asegurado. Ellos saben que, eso no se sabe exactamente, pero un porcentaje importante de la producción la tienen colocada, y es un pagador seguro. Como todas las administraciones, tarda mucho, es mucho lío, pero sabes que vas a cobrar. Entre eso y luego el mercado privado, el mercado libre, pues eso justifica las grandes fortunas que luego se invierten en mosaicos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se transporta? Pues a través de barcas de ribera, por ejemplo. Estos son reconstrucciones y tal de los barcos que operarían por el Guadalquivir y por el Genil. O bien como esta es espectacular, que es el mejor ejemplo conservado que tenemos de una barca en el Ródano, que en su momento se localizó cargada de piedra, pero que podemos imaginarla perfectamente cargada de ánforas, cargada de lingotes de plomo y de cobre o de cualquier otro producto. La proyección de ese aceite, ¿cómo lo localizamos? Pues precisamente en las excavaciones donde se encuentran ese ánfora Dresel-20, que canta mucho, se visualiza muy bien, porque es enorme, tiene los sellos tan característicos, y aquí tenéis, por ejemplo, los sellos de ese taller que salía hace un momento, de las Delicias, pues hasta dónde llegan. Llegan hasta el Limes de Adriano, hasta Escocia, prácticamente, toda la zona del Rin, suben también por el Ródano, en la zona de Arles, y luego están en Roma y en el puerto de Roma, en la ciudad de Ostia. Esto es la dimensión europea, porque luego hay que recordar que hay otra dimensión de proyección del aceite que lo lleva a Grecia, que lo lleva a la zona del Levante siro-palestino, que lo lleva a Alejandría, y de Alejandría, por ejemplo, en dirección Mar Rojo, lo tenemos documentado incluso hasta en la costa oriental de la India, donde ya no llega como un producto de comercio usual, sino como producto de hiperlujo. Llega allí como llega a esta zona la seda china, como algo especial, pero hasta ahí llega. Bien, esto aquí lo podéis ver también, las rutas annonarias. La annona es el nombre técnico que recibe la oficina de Roma que compra este aceite, que contrata la adquisición de esto, que contrata a los armadores. Los armadores son también de aquí, los armadores son béticos de aquí, que invierten
en esas fortunas, es decir, un tipo con dinero produce aceite, pero también tiene astilleros donde se fabrican barcos, y barcos fluviales, pero también barcos marítimos, ¿no? Que salen fuera para llevar el aceite a lugares de destino, como es, por ejemplo, el Monte Testacho. El Testacho, aquí tenéis una imagen del siglo XIX, hoy día está ya completamente forrado de casas, un barrio muy bonito romano. Esto es un monte andaluz en Roma, un monte de tejoletes, de tiestos, de ánforas, que, como veis, ahí veis un ejemplo de una de las excavaciones. Cuando llega el ánfora allí, pues se vacía a otros contenedores, se distribuye, y entonces ese trasto, algunos se reaprovechan, pues por ejemplo en las bóvedas para aligerar el peso, y se las encuentra en edificios de Magencio, por ejemplo, o se usan como aislante de humedad en pavimentos, pero la inmensa mayoría se tira a un vertedero. Se tiraron a un vertedero que empezó a crecer y creó un monte. Roma tiene 7 colinas, tiene 8 realmente, este monte andaluz, que son unos 25 millones de ánforas. A esos 25 millones hay que sumarle las que aparecen en los límites, en las fronteras que veíamos hace un momento, y las que se usan en el comercio libre. Es decir, una producción seguramente superior a los 50-60 millones de ánforas durante 250 años. Hay cálculos ahí sobre la cantidad de barcos y de viajes que se requiere para proyectar esta enorme producción, ¿no? ¿Cómo se refleja todo esto en la ciudad de Écija? Pues lo tenemos fundamentalmente en textos epigráficos, en inscripciones donde las élites de la ciudad pues manifiestan su poder, normalmente en ámbito religioso, igual que en el siglo XVII en la Sevilla americana, ¿no? Pues las grandes fortunas pues se encargan de monumentalizar la iglesia de su barrio, ¿no? Está pagado por la capilla tal, la paga fulano, la capilla no sé qué, la paga la familia tal y cual, o hoy día, hace poco, pues don Manuel Ruiz de Lopera paga la reparación del Gran Poder y tal. Pues en el mundo antiguo pues encontramos gentes, como esos cargos que hay ahí, que están dedicándose unas cifras espectaculares. Dice ahí 100 libras de plata, 150 libras de plata, esos son muchos kilos de plata, invertidos en unas inscripciones con unas estatuas de divinidades, por ejemplo, ahí está la estatua de la Piedad, la de abajo es una inscripción fabulosa, porque tenemos ahí gentes, esos que aparecen ahí mencionados, Caequilia Trófime, Caequilius Silo, Caequilia Materna, Caequilia Filete, Caequilius Hospitalis, quedaros con ese Caequilius Hospitalis porque va a salir dentro de un momento, esos aparecen en las ánforas. Son gentes que los encontramos aquí, pero luego los encontramos en los tejoletes por ahí por todo el mundo romano. O piezas como esta, de esta mujer que se llama Aponia Montana, una millonaria de la época, está dedicando 100 libras de plata en la inscripción de arriba, y en esta otra, que está perdida desde el siglo XVII, 150 libras de plata. Es decir, la mujer dedica 250 libras de plata de su patrimonio. Hay cálculos de que en este tipo de dedicaciones no se invertía más del 7 o el 8% de la fortuna de la persona, con lo cual hay que hacer un cálculo de cuántas libras de plata debía de tener, de qué fortuna debía tener estas gente, unas fortunas espectaculares, que son las que justifica, por ejemplo, pues toda la dotación monumental de la ciudad, de ciudades como Córdoba, como Itálica, como Hispalis, o como Hispalis menos, pero algo vemos, ¿verdad? Las columnas de la Alameda, por ejemplo, las columnas de la calle Mármoles, esos son productos de este tipo de cosas, ¿no? Bien, más inscripciones, no me voy a meter en ellas, van todas en esta misma línea, o estas dos piezas que son muy interesantes porque ponen en relación de forma muy adecuada esos dos puntos extremos de la región oleícola, de Écija por un lado, Sevilla por el otro. La inscripción de la derecha es la de una inscripción en Écija de un tipo que se llama Julio Hermesiano, Marco Julio Hermesiano, que es Diffusor Olei ad Annonam Urbis, es decir, es un individuo que contrata con el Estado para la annona de la ciudad. Esto es específicamente esa función
que debieron tener todas estas gentes de contratistas del Estado. Ahí aparece que el corpus de los oleari, la asociación de los oleari, no el sindicato de los olearios, sino la asociación de grandes comerciantes, como la OPE de entonces, pero en aceite, que tienen oficinas en Écija, que tienen oficinas en Sevilla y que tienen oficinas en Roma, en los 3 puntos, en lugares de producción, lugares de destino. Una, la inscripción de Écija, aquella, una inscripción que podéis ver en el pie de la Giralda, dentro no las que están fuera, en la caña, que ahora mismo están tapando con los palcos que están haciendo, sino dentro, junto a la puertecita de entrada de la Giralda, allí está esa inscripción, que a la misma gente, el mismo personaje que está en diversos sitios, ¿no? Personaje que sabemos que tienen presencia en Roma. Hay una colonia de comerciantes astigitanos en Roma, obviamente, tiene sus intereses allí, y por eso encontramos tipos como ese Caequilius Hospitales, que antes os decía que salía en una de las inscripciones de Écija. Aquí lo tenéis, en esa CASS que aparece ahí abajo de la pieza esa, pues dedicándole una inscripción a un praefecto de la Annona. El prefecto de la Annona, quien es el jefe de la oficina romana que se encarga de llevar todo esto. Es un tipo que atiende directamente con el emperador. Esto es tan importante que el emperador no se lo deja a los senadores, sino dice, esto lo manejo yo con mis funcionarios directamente, con gentes del orden ecuestre, con caballeros. Pues bien, uno de esos caballeros es el prefecto de la Annona. El prefecto de la Annona es el que contrata con todo este tipo de gente y por eso de vez en cuando recibe homenajes con una estatua y tal, ¿no? Más gente, más astigitanos en Roma, pues ahí tenéis unos pocos. Se identifican fácilmente porque todos son Decimus Caequilius algo, ¿no? Es la familia de los Decimi Caequili, tanto los libres como libertos, que toman su mismo nombre, o esclavos. Ese concepto amplio de familia, son los 3 que están en amarillo, son Decimi Caequili, como estáis viendo ahí, o bien los de abajo, si fijáis, veis ese M. Hermesianus, ese es el que hace un momento hemos visto en la inscripción de la Giralda y en la inscripción de Écija, que tiene una esclava en Roma, que en su momento se muere y la entierra en Roma allí. Ese Caius Iulius Hermes es su padre, que está en Roma como conductor horreorum, es decir, como encargado de los almacenes, de un tipo de almacenes que se llaman señanorum, los almacenes de sellos, que es seguramente un almacén oleario, un almacén de expedición del aceite. Bien, todo esto va caminando durante el siglo I, llega a su cúspide a mediados del siglo II, que es el gran momento de la producción olearia, y ya a comienzos del III empieza la cosa a cambiar, empieza a haber otras provincias que tienen más competencia, y la ciudad empieza a ver afectada su predominio o su primacía en el control del aceite, y eso se manifiesta, por ejemplo, en estas 2 inscripciones, que es un intento por parte del poder de revitalizar un comercio que ya empieza a venirse abajo, convirtiendo a la provincia en inmune, es decir, eliminándole temporalmente los impuestos. Por eso se llama provincia inmune, provincia baética inmune. Seguramente, o no, seguramente no es casualidad, mantenemos nosotros, que estas inscripciones, que son del año 251, tengan algo que ver con el fin de los depósitos en el monte Testaccio. A partir del 253 el Testaccio se cierra, deja de haber ingreso parece una caída, una crisis radical del comercio oleario, que es sustituido por la provincia de África, y entonces la Bética se viene abajo, y es cuando empezamos a ver pues emperadores africanos, por ejemplo, y los hispanos ya, la provincia, el occidente hispano ibérico, pues queda un poco en un segundo nivel. Bueno, más inscripciones que testimonian esta espectacular sociología de la ciudad, como es este Votum pro salute, otra pieza excepcional que solamente hay en 3 como esta en todo el mundo romano, en fin, gentes del ámbito senatorial, que también tenemos en la ciudad,
o esta pieza, que es la última publicación que hemos hecho Sergio y yo, a propósito de un asti gitano que ocupa posiciones especiales dentro del organigrama de gestión de diversas provincias, ¿no? Está en Panonia, está en la Bética, está en Acaya, está en Bélgica, está en un montón de sitios, ¿no? Es uno de estos ejemplos de gente promocionados socialmente, gente que asciende a los niveles superiores de la jerarquía administrativa del imperio, ¿no? Y ahora seguirá Sergio ya con la ciudad en su bueno, contexto. Muchas gracias. Hemos visto ahora, pues, sobre todo dos circunstancias que concurren para que nos encontremos un mosaico de estas características ya en el siglo III. En primer lugar, que hay la posibilidad económica de abordar la financiación de esta obra de arte, y también esas comunicaciones, ese comercio del aceite que posibilita que cualquier tipo de moda, de tendencia estilística, pues llegue con mucha rapidez desde la capital del imperio hasta una ciudad como Écija. ¿Cómo se concreta esto desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista de la configuración de la colonia? Pues de una forma casi telegráfica vamos a ver pues cuál es la estrategia de investigación para el estudio de una ciudad romana. En primer lugar, hay que partir de las fuentes historiográficas. Por ejemplo, en el caso de Écija, contamos con una obra singular de 1629 de un tal Martín de Roa, un jesuita que hace un primer acercamiento desde el punto de vista, llamémosle arqueológico pionero, a las antigüedades romanas de la ciudad. Más adelante, ya a partir del siglo XIX, ya empieza a haber excavaciones pioneras en Écija, la primera de ellas en 1820, y contamos con toda una serie de rudimentarios informes que nos aportan información sobre los distintos elementos que van desenterrando. O, por ejemplo, un especialista alemán, Hübner, cuando hace una recopilación sistemática de inscripciones romanas, pues presta especial atención a las que salen en esta ciudad. También tenemos que tener en cuenta, a partir de la década de 1940, pues toda una serie de excavaciones ya podemos llamar arqueológicas que se realizan en la ciudad, pero a partir de descubrimientos puntuales, descubrimientos casuales, como este magnífico mosaico que podéis contemplar aquí en el Museo Arqueológico de Sevilla, nada más entrar a mano derecha. Por supuesto, la arqueología urbana ha experimentado un gran desarrollo desde que empezaron a prescribirse excavaciones arqueológicas en la ciudad. Aquí tenéis que, por ejemplo, entre el año 84 hasta final de 2018, pues tuvimos en Écija un total de 540 intervenciones arqueológicas. Veis, por ejemplo, cómo los años, esto es interesante desde el punto de vista del fenómeno de la burbuja inmobiliaria, cómo es precisamente en los años previos a la crisis, cómo nos encontramos que llegamos a tener hasta 50 intervenciones arqueológicas en la ciudad, por supuesto al hilo de los procesos de sustitución inmobiliaria. Claro, esto es un volumen de información urbanística realmente grande. ¿Esto cómo lo procesamos? Pues ya desde hace casi 30 años empezamos a aplicar sistemáticamente para el estudio de la ciudad los sistemas de información geográfica. Como sabéis, es una serie de procedimientos, de programas informáticos que nos posibilitan analizar con base georreferenciada, con base espacial, pues toda la información de la que disponemos procesada a través de bases de datos relacionales. De manera que todo lo que vemos en amarillito son entornos para los que disponemos de información arqueológica. Y bueno, a finales de 2018 hay que decir que contábamos con hasta 586 espacios
para los que disponíamos de información arqueológica. Esta información, una vez procesada, pues nos permite disponer de una información bastante fidedigna sobre cómo se configuraba la ciudad romana. Por ejemplo, si hacemos un filtrado a partir de esta información, si hacemos un filtrado de la información en lo que se refiere a espacios domésticos, pues veremos que todos estos cuadraditos de aquí pues corresponden a domus, a viviendas urbanas, la gran mayoría de ellas además con elementos decorativos como los pavimentos musivos. Hay que decir que la ciudad se configura pues con hasta 56 hectáreas intramuros, pero además extramuros contamos con todo un barrio comercial en el que han aparecido, por ejemplo, ánforas y anfiteatro y circo, es decir, toda una serie de edificios de espectáculos y además todo ello dispuesto según los cánones de la urbanística romana. Como vemos, es un patrón ortogonal, un patrón endamero y podámico, a partir de un patrón, a su vez, un patrón métrico bastante fácil de aplicar, que son 100 pies romanos, unos 29 metros y medio, de eje de vía a eje de vía. Aquí vemos en el centro, por ejemplo, unas amplias áreas forenses de en torno a 3,5 hectáreas, unos 35.000 metros cuadrados pavimentados y toda una serie de viviendas que hemos ido poco a poco detectando en todo el entorno. Hay que decir que el patrimonio musivo de la ciudad pues está a la altura de la riqueza comercial que tenía. Recientemente hemos publicado con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el CSIC, el volumen dedicado a Écija del Corpus de Mosaicos Romanos de España, y allí hemos incluido hasta 94 mosaicos que hemos excavado en la ciudad. Son tantos los que siguen apareciendo que en la excavación donde encontramos este mosaico, nada más publicar este volumen del corpus, pues encontramos 4 más. Es decir, que al día de hoy pues tenemos hasta 98 mosaicos detectados en la colonia. ¿Cuáles son las características generales que podemos observar en estos mosaicos? Pues en primer lugar que hay, por decirlo así, mosaicos para todos los bolsillos, es decir, pues las clases más acomodadas, los estamentos más privilegiados, pues tienen mosaicos de mayor calidad, pero todas esas, salvando las distancias, clases medias, esos estamentos comerciales, de unos niveles un poco inferiores, pues también pueden permitirse tener mosaicos, aunque sea de menor calidad. Y otra de las cuestiones más interesantes que hemos podido verificar es que se siguen haciendo mosaicos de temática mitológica ya hasta el siglo V como mínimo. Siglo V en que la ciudad no solamente es cristiana, sino que incluso es ya sede episcopal. El entorno donde apareció el mosaico, pues la verdad es que ha experimentado en los últimos 20 años un cambio radical. Hay que decir que me hice cargo del proyecto este en el año 99 y entonces no era más que un barrio de infraviviendas instalado sobre el alcázar de la ciudad. Esto en el año 99, dentro de esas investigaciones en las que llevábamos desarrollando desde bastante antes Salvador y yo. Al día de hoy, pues el entorno pues ha cambiado bastante. Aquí vemos que hemos recuperado ya hasta 6.000 metros cuadrados de lo que correspondería a la plaza de armas del Alcázar Real de Écija. Hay que decir que este punto además es el más elevado dentro del poblamiento urbano y que además tenemos una secuencia cronocultural que se extiende ininterrumpidamente, como ya ha comentado Salvador, hasta el siglo IX a.C.
Ojo, que todavía no hemos llegado a tierra virgen, no hemos llegado al sustrato geológico, de manera que podemos encontrar estructuras más antiguas. Pero como ciudad poblada, podemos decir que como mínimo arranca en el bronce final, ya digo, en el siglo IX antes de Cristo. Desde el punto de vista musivo, pues dentro de este entorno, el primer mosaico que localizamos pues es realmente muy significativo. Este lo encontramos en 2002 y es significativo por una serie de cuestiones. En primer lugar, porque vemos que hay una pervivencia bastante notable en su uso. Es decir, esto que cambian de color las teselas corresponde a reparaciones realizadas ya en la tardoantigüedad. Es decir, cuando ya se había perdido casi la capacidad técnica de hacer buenos mosaicos, pues, ¿cómo se puede? Se intenta reparar. Pero sobre todo lo que llama muchísimo la atención es esto, el emblema central. Esto, pues cuando lo excavamos, la verdad es que casi nos da un infarto porque veíamos, claro, un personaje que lo hemos visto en iconografía y mitología, un personaje del Tíasos báquico, correspondiente pues a un joven con un bastón al hombro. Muy bien, pero al verlo al revés, pues nos encontramos con que es un señor con barba y una pandereta báquica, es decir, es un sileno. Es una imagen de doble lectura. Claro, cuando lo excavamos, hace 17 años, mirando la bibliografía al uso, pues no había mosaicos con esa doble lectura en todo el Imperio Romano. Lo que ocurre es que, tirando de repertorios, pues vimos que había 3 mosaicos más que también los que lo habían excavado se creían que eran los únicos que había en el imperio. De manera que al día de hoy, después de haberlo compartido con la comunidad científica, pues sabemos que como mínimo hay 4 mosaicos de estas características en todo el imperio romano. 1 en Écija, 2 en Italia y un 4 en Luxemburgo. Como veis, en todos los casos corresponde a jóvenes que, si le damos la vuelta, pues vemos que se convierten en señores con barba. Lo que pasa es que en el caso de Écija, pues concretamente corresponde a 2 personajes del Tíasos báquico. Si hablamos de los mosaicos de la ciudad, pues solamente por hacer un pequeño excurso, vemos que es que los mosaicos báquicos, los mosaicos dionisíacos eran los más populares. De manera que si hablamos del personaje joven, del sátiro, pues vemos 2 mosaicos más de la ciudad en los que vemos representaciones análogas. Este, por ejemplo, es un triunfo de Dioniso y este de aquí, que luego volveremos sobre él, pues corresponde a distintas escenas relacionadas con Baco y con el vino, y vemos que esa representación de un personaje joven con el pelo rizado y con un bastón al hombro, lo que se llama un pedum o un lagóbolon en griego, pues son parte de una representación totalmente estereotipada. Si hablamos, por ejemplo, del sileno, pues hay otros mosaicos en los que vemos una representación idéntica. Por ejemplo, en este magnífico mosaico, que originalmente tendría más de 100 metros cuadrados, aunque se ha conservado a menos del 20%, pues en este tondo de aquí vemos también un personaje igual, con esta pandereta que forma parte pues, de la música que se tocaba en estos cortejos báquicos, e incluso excavamos en otro sitio otro elemento decorativo. En este caso es una pieza que se llama un osculum, que no solamente decoraba una vivienda, sino que tenía un carácter apotropaico, es decir, para ahuyentar la mala suerte y atraer la buena fortuna. Y vemos que, aunque se ha perdido, también tendría una pandereta, es decir, este personaje, tanto uno como el otro, personajes báquicos, los encontramos de forma pues recurrente en la ciudad. Pasando al mosaico que nos ocupa, pues nos encontramos que desgraciadamente la vivienda a la que pertenece pues está
bastante tocada, bastante alterada por fosas medievales, pero hemos visto que esto solamente es una pequeña parte de la casa. Ya digo que ahora mismo estamos excavando el resto y han aparecido 4 mosaicos más, y en esta misma vivienda en la que había aparecido ese mosaico de la doble lectura, en uno de los ángulos de la vivienda, pues nos encontramos la sorpresa en 2015 de encontrar en un magnífico estado de conservación pues el mosaico que hemos publicado ahora en forma de monografía. Desde el punto de vista funcional, pues hay que decir que esta estancia donde estaba el mosaico de la doble lectura corresponde a un tablinum, es decir, una especie de despacho, una habitación para recibir a los invitados, y el otro mosaico corresponde al triclinium, es decir, la habitación de recepción por excelencia para organizar banquetes y, bueno, pues para dejar clara la capacidad económica de los propietarios. Aquí tenemos una vista aérea del mosaico realmente grande, estamos hablando de 40 metros cuadrados de mosaico, de 8 por 5 metros, y del que solamente hemos perdido una pequeña parte. Hay que decir que este mosaico es excepcional por una serie de cuestiones. El tamaño está claro, pero también la riqueza iconográfica que presenta. A los que estáis en iconografía y mitología, pues os he comentado varias veces que, bueno, dentro de las materias que se pueden estudiar en cuanto al arte antiguo, una de las que tiene más vigencia y actualidad es precisamente la iconografía y la mitología, porque continuamente en la Bética, sin salir de la provincia de Sevilla, continuamente estamos excavando todo tipo de materiales, de elementos decorativos con referencias mitológicas, es decir, esto es de las materias que tiene aplicación cotidiana si os vais a dedicar, por ejemplo, a la arqueología. Entonces, desde el punto de vista iconográfico, dentro de ese ciclo de los amores de Zeus, pues vemos que hay toda una serie de escenas que, como veremos, son tremendamente originales. No son las más habituales dentro de este género. Otra de las cuestiones, ya entrando en la parte técnica, otra de las cuestiones por la que este mosaico se sale de lo normal es por el uso sistemático de la pasta vítrea, es decir, para conseguir tonalidades que no están dentro de lo que nos proporciona la naturaleza, por ejemplo las piedras, los mármoles de colores, pues gran parte del mosaico está hecho con piezas diminutas de vidrio para conseguir pues toda una serie de tonalidades que, como digo, pues no se encuentran en la naturaleza. Hay que pensar, cuando hablábamos de los costes, que un mosaico como este, originalmente, si contamos lo que habría en las lagunas, pues estamos hablando de en torno a las 600.000 teselas, 600.000 piececitas. Si hablamos de todos los mosaicos que hay, que hemos detectado en esta domus, pues si solo hablamos de esta domus, hemos hecho un cálculo que eleva por encima de los 2 millones de teselas las que se han usado para realizar los mosaicos que hemos detectado. Pensad que las de pasta vítrea hay que hacerlas una a una y, por supuesto, en un proceso que no estaba mecanizado, las de piedra también hay que cortarlas de una en una. Si hablamos de la articulación del mosaico, pues hay que hablar en primer lugar de lo que se llaman las marcas funcionales, es decir, esta L que vemos aquí, que se ha realizado con cubos tridimensionales, pues correspondería a la zona donde estarían los lecti, es decir, los lechos donde se tumbaban los comensales. Y por eso todas las figuras están mirando hacia acá. Hay que decir que originalmente habría hasta 32 figuras, de las cuales se nos han conservado 30. En realidad, si exceptuamos esta parte que corresponde a la prolongación de los cubos, pues en realidad solamente hemos perdido dos de
los recuadros. Uno de los temas que a veces ha pasado desapercibido es el estudio de los patrones geométricos. Hay que decir que son de una calidad fuera de serie también. Es decir, pues por ejemplo tenemos patrones de cestería, tenemos postas, tenemos florecillas, pues toda una serie de elementos que son realmente notables. Y algunos de ellos pues nos indican que está funcionando en Écija un taller local. Esto es un tema que dentro de los que nos dedicamos a esto se debate mucho, si hay talleres itinerantes, si son estables, pero mosaicos como este tienen una serie de detalles que dejan claro que es un taller de la propia ciudad. Y por ejemplo, si hablamos de esta sucesión de postas, estos flecos de aquí y cubos tridimensionales, pues hay otros mosaicos en la ciudad que tienen exactamente el mismo patrón geométrico. Hay que decir, como curiosidad, que en realidad un mosaico no es ni más ni menos que una alfombra. Es decir, es la traducción a piedra de una alfombra y por eso muchos de ellos tienen estos flecos como los tendrían las alfombras. Es decir, esto no es solamente un elemento decorativo, sino una referencia a esa decoración en forma de tapices. Este elemento tridimensional evidentemente lo encontramos en todo el Imperio Romano. Esto es de un pavimento pompeyano, pintado en este caso, y vemos que sigue exactamente el mismo trazado. Y como os comentaba, sin salir de la propia ciudad, pues como veremos, hay otros mosaicos que tienen exactamente, primero, esos elementos decorativos, esta sucesión, fijaos, este apareció en la otra punta de la ciudad, y veis cómo tiene los cubos, tiene las postas, tiene estos flecos tan característicos y por supuesto la decoración de cestería también es análoga, es decir, por eso tenemos claro que pertenecen al mismo taller. Este lo pudimos documentar en otra parte de la ciudad, también con sus flecos y con cubos. Y entramos ya en la parte de cómo se articula el mosaico. Hay que decir que en esta cronología, pues, de forma recurrente nos vamos a encontrar con referencias a las estaciones del año, con diferentes alegorías al ciclo anual. Por ejemplo, este es otro mosaico de ahí de Écija, que apareció ya hace unos 10 años, y aquí vemos cómo, de forma característica, en la provincia bética, pues cómo nos encontramos este tipo de mosaicos en los que en los ángulos nos encontramos las estaciones del año y además normalmente en sentido inverso a las agujas del reloj. Es decir, aquí por ejemplo, pues tenemos una referencia a la primavera, una primavera en el que tenemos un pequeño eros con un bastón, con una crátera de flores, una referencia zodiacal, como puede ser el signo de Tauro, una paloma, una golondrina, es decir, una cesta también de flores, la primavera, el verano, pues con referencias a la cosecha, una hoz, por ejemplo una cesta llena de cereales, una perdiz, de nuevo una referencia zodiacal, es decir, el signo de Leo, o por ejemplo el otoño, que aunque se ha perdido, conservamos, dado que en la época de la vendimia, lo que cabe esperar, una cesta con uvas, o por ejemplo el invierno, con una referencia en este caso a la caza, es decir, el jabalí, los patos, una pareja de nátidas o un junco. Estas referencias estacionales pues también las tenemos en el mosaico que nos ocupa, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj, pues nos encontramos con referencias a la primavera, al verano, el otoño lo hemos perdido y el invierno. Estas referencias pues son totalmente estándares y esperables, es decir, por ejemplo, la primavera pues corresponde a una mujer con una serie de flores, una corona floral,
El verano corresponde también a una mujer, en este caso es bastante recurrente que lleve un hombro descubierto y una serie de cereales detrás. El otoño, hay que decir que en la Bética puede ser también un hombre, en el caso del otoño, por la razón que sea, también se puede representar con una figura masculina, pero lo hemos perdido. Y el invierno, tanto aquí como en lugares cercanos como la provincia de África, pues nos encontramos con una mujer con un manto pesado por encima y una serie de ramitas secas, y esta referencia al olivo. Esta referencia, estamos hablando que el invierno corresponde a la recogida de la aceituna, a la almazara, etc. Y aquí vemos esta referencia. Fijaos hasta qué punto hay paralelos iconográficos cercanos, que si habéis estado alguno en Cástulo, donde apareció el mosaico de los amores, pues en el mosaico de los amores nos encontramos con una figura totalmente análoga. Es decir, de nuevo una mujer con un manto sobre la cabeza, estas ramas secas alrededor y la rama de olivo con las aceitunas, es decir, es una imagen análoga. Hay que decir que las fotos que estamos viendo del mosaico son anteriores a la restauración. Ahora lo hemos terminado de restaurar recientemente, esto es tal como lo excavamos, ¿vale? Ahora lo hemos terminado de restaurar y en próximas fechas pues volverá a su emplazamiento original. Habíamos comentado que dentro de la temática que vemos en el mosaico, pues el cuerpo principal de referencias es precisamente a los amores de Zeus, y el principal que nos encontramos en este caso pues es una referencia específica a el rapto de Europa. Lo que pasa es que es un momento muy preliminar de este episodio mitológico, es decir, es justamente cuando Zeus, metamorfoseado en toro y guiado por Hermes, por Mercurio, pues se acerca a donde está Europa con unas amigas y, bueno, mientras las amigas le dan de comer al toro, pues ella se está subiendo a lomos del bóvido, es decir, es inequívocamente el rapto de Europa, pero corresponde a una representación muy poco usual, porque como sabéis, en un tema tan recurrente mitológicamente como el rapto de Europa, suele representarse cuando ya está por el Mediterráneo, pues a toda pastilla el toro. Hay que decir que, por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, a los paralelos pictóricos, hay algunos pintores que conocen bien el mito y que reproducen exactamente este momento. ¿Veis? El toro, justo el momento, este es de Veronese, cómo se está subiendo Europa sobre el toro y está acompañada por sus amigas. Es decir, evidentemente Veronese no conocía este mosaico, pero sí conocía bien el mito y por eso esta referencia es tan clara. Otros, como este por ejemplo de Tiziano, pues vemos cómo representa lo más usual, es decir, cómo las acompañantes de Europa se quedan en tierra y el toro ya está pues a toda pastilla sobre el Mediterráneo. Esta es la más habitual. Lo que resulta tremendamente original en este caso es la aparición de Hermes con todos sus atributos, las sandalias aladas, el caduceo, el pétaso con alas, la clámide, es decir, todos estos elementos inequívocos de Mercurio, pues es realmente original que aparezca en este caso. Y otro tanto, pues por ejemplo, la representación de fondo de arquitecturas, las acompañantes, por ejemplo, de Europa, es decir, eso pues le da un interés añadido al mosaico. Sin salir de Écija, pues tenemos más mosaicos del rapto de Europa, pero en este caso vemos cómo está ya sobre las aguas del Mediterráneo, o por ejemplo este que está bastante dañado, que representa un doble rapto de Ganimedes y de Europa, pues de nuevo nos la encontramos sobre las aguas.
Los paralelos más directos que tenemos de esta representación concreta, pues nos los encontramos, por ejemplo, en los frescos. Si comparáis este fresco pompeyano con de la casa de Jasón, lo comparamos con el nuevo mosaico, pues veréis que corresponde exactamente al mismo momento. E incluso la forma en la que está levantando la mano derecha con el manto es la misma, o como esta acompañante de Europa le está dando de comer al toro. Es decir, pues nos encontramos que esta referencia iconográfica es absolutamente directa en relación a la pompeyana. Lo más parecido que teníamos hasta ahora era este mosaico de Fernán Núñez, que se puede ver en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, pero que ya corresponde al momento en el que empieza a correr el toro. El siguiente mito que tenemos aquí en cuestión, pues correspondería a Dánae y la lluvia de oro. Hay que decir que en este caso la calidad técnica es más sobresaliente todavía, si cabe, que en el caso anterior. Por ejemplo, se puede reconocer cada uno de los bucles del pelo o incluso el nudito con el que tiene atado el vestido. Ya digo que estas imágenes corresponden a antes de restaurar el mosaico, es decir, lo encontramos así tal cual. Y vemos, por ejemplo, a Zeus recostado sobre el codo izquierdo, llevado por un Eros, convertido en nube, y vemos incluso las gotitas de lluvia. ¿Veis las gotitas aquí cayendo, por ejemplo? Es decir, el nivel de detalle es fuera de lo corriente. También es fuera de lo corriente la postura en la que nos encontramos a Dánae, es decir, de pie y de espaldas, porque lo más habitual iconográficamente, desde el mundo antiguo hasta Tiziano, es, por ejemplo, que se represente a Dánae acostada y recibiendo esa lluvia de oro, pues estando tendida. Esto es lo más habitual, tanto en pintura como en mosaicos. El siguiente mito, que también es muy habitual, pues corresponde a Leda y de nuevo a Zeus, en este caso metamorfoseado en cisne. Esta representación, cuando apareció, esta es la segunda, quiero decir, la segunda representación en todo el Imperio Romano en la que aparece Leda de pie y de espaldas, porque lo más habitual, de nuevo, es que esté acostada. Ya veréis que si esta es la segunda, veréis la primera donde aparece. Esto, por ejemplo, en esta lucerna, pues es el único paralelo con el que contamos en el mundo romano, en el que, pues, el Leda, aunque no está totalmente de espaldas, pero está representada de pie, recibiendo al cisne e incluso con el huevo. Contamos con paralelos pictóricos, aunque esto sea una obra perdida de Leonardo da Vinci, pero en una de las copias que se conservan, pues también vemos a Leda de pie, y luego, como están saliendo los Dioscuros y los hermanos, están saliendo del huevo. Y decía que este era el segundo ejemplo en todo el Imperio Romano de esta representación de Leda, pero es que la primera, que hasta ahora era un unicum, también es de Écija. De ese mosaico que habíamos visto antes, pues ves que la representación es totalmente análoga. Incluso la posición del pie izquierdo levantado, la sombra que proyecta sobre el suelo, y el único cambio es que el ala del cisne, pues en este caso se tiene que adaptar a un perfil octogonal y por eso la tiene tendida. Como decía, pues en general se suele representar a Leda acostada, y solo en muy pocos casos nos la encontramos, por ejemplo, en cuclillas o en una posición parecida, como en este mosaico de Suasa, o por ejemplo en este de Palaepafos, este mosaico chipriota, pues nos encontramos con un momento inmediatamente anterior o posterior a cuando se produce la hierogamia, y vemos aquí pues cómo la representación de Leda es bastante similar, así de espaldas.
Y bueno, también es muy inusual que se represente a Leda acompañada de uno de los dioscuros. En este caso creemos que corresponde a Castor. Hay que decir que este de nuevo es el segundo caso en el que nos encontramos pues a Castor, a uno de los dioscuros, acompañando a Leda en un mosaico. Y lo reconocemos primero por este característico sombrerito, el que corresponde a esa memoria del huevo del que ha nacido, el Pileus, o por ejemplo la clámide cayendo sobre el hombro, la lanza y por supuesto el caballo. Hay que decir que de nuevo, hasta ahora, el único mosaico en el que había aparecido una representación en la que se asociaba a Leda y a Castor era ese mosaico que habíamos dicho antes que era del mismo taller. Y veis que, por ejemplo, los caballos son totalmente idénticos y lo único que ocurre es que han desplazado a Castor por ese perfil octogonal al que nos referíamos, lo habían desplazado delante del caballo. Y aquí le cedo la palabra para terminar a Salvador, que seguirá con Antíope. Tengo aquí esto. ¿Me pasa esto? Sí, la siguiente escena que hay que comentar es dentro del ciclo de los amores de Zeus, en la que intervienen Antíope, la ninfa Antíope, y Zeus. Zeus en este caso, metamorfosizado en sátiro, como lo veis ahí con una cara de sátiro y tifálico, como va el hombre, y abordando a la ninfa en una circunstancia que dentro del mito es de los primeros momentos. En el mito o en la representación iconográfica del mito de Antíope suele ser común el juego cómplice, ¿no?, entre la ninfa y el amante, que están ahí pues más o menos sonriente, ella, que quiero que no quiero y tal. Aquí en cambio es una posición especial de rechazo, es la sorpresa del primer momento. Ya os digo, no es un episodio demasiado común. Antíope, el mito de Antíope tiene en fin, es mucho más largo de lo que aquí se define, obviamente. Antíope es hija de un rey tebano que se llama Nicteo. Como resultado del ataque de Zeus, pues digamos la ninfa es deshonrada, Nicteo se suicida, y esto ocasiona que los herederos del trono de Tebas pues castiguen a la ninfa, pues encerrándola y torturándola permanentemente. La torturadora en concreto, pues la nueva reina de Tebas, es Dirce. Dirce, que es en un momento dado de la historia del mito castigada a su vez por los hijos de Antíope y de Zeus, que son esos dos muchachos que aparecen ahí, uno de ellos con un pedum, como veis, ambos con un pedum, y que castigan a Dirce por haber maltratado a su madre durante años, atándola a un toro para despedazarla. Este episodio concreto, pues digamos, la continuidad del mito de Antíope, lo encontramos de nuevo en Écija. Este mosaico es de Écija, un mosaico de una época un poquito más avanzada, ya metidos en el siglo III, y que habla de nuevo de la popularidad de estas escenas. Paralelos, pues aquí tenéis, por ejemplo, el mosaico en Itálica de la casa de la condesa de Lebrija. Esto está aquí, ahí en la calle Cuna, donde vemos de nuevo pues a Zeus con el pedum, y a la ninfa aparentemente sorprendida. Un mosaico menos conseguido, obviamente, que
que el de Écija, o esta otra escena aquí ya en ese ambiente pues, de mayor complicidad, incluso con textos que para aclarar si alguien no tiene clara el asunto por dónde va, ahí tenéis el sátiro, Zeus como sátiro y Antíope o Antíopa. Esto es un mosaico de una villa que hay en Málaga, que es una especie ya de danza, de cortejo, más que un ataque del sátiro. Y aquí otra vez en esta misma relación iconográfica que en mosaicos tigitanos, pues Antíope y Zeus en Tisdrus, es una ciudad que hay en el norte de África, donde están usualmente los mejores paralelos en el arte de la musivaria. Ahí aparece Antíope incluso con un tirso, el Pedum también, y esto que ya es otra cosa más excepcional, de mejor calidad, obviamente, una potencia mucho mejor, nuevamente en el norte de África, en Tamugadi, en Tingad, esto es un mosaico de unas termas, las termas de Filadelfis, donde vemos de nuevo pues el episodio. Antíope incluso va con una pandereta báquica, como esta que hemos visto, el pandero que hemos visto en Écija en tantas ocasiones, y Zeus pues como un sátiro con un pequeño pedum así en forma de alambre, y el árbol que también aparece en Écija, ¿no? Ejemplos iconográficos de la continuidad del mito, pues por ejemplo aquí autores dieciochescos, Esteban Lu, Júpiter y Júpiter Zeus, ¿no? Y Antíope, en este caso saltando a Antíope dormida, ¿no? Son variantes diferentes del mito, y el sátiro estupendamente puesto ahí con esa cara de sátiro que tiene, de sátiro a la contemporánea más que a la antigua. Siguiente escena es el rapto, Ganimedes y el águila. La escena en concreto, el mito suele resaltar siempre ese episodio del rapto del más bello de los efebos, según indica ya Homero, por parte de Zeus, pues que le iba todo, ¿no? No solamente hermosas chicas, sino también bellos efebos. Ganimedes, que aparece ahí con su gorro frigio, con una lanza, que en ese perfil que en ocasiones aparece de Ganimedes como cazador o como luchador, y el águila sobre una especie de altar o de ara, y fijaos que lleva en la mano derecha un cuenco que le está dando de beber al águila. La águila está tranquila todavía, y esto es una prefiguración evidente de ese papel que va a tener Ganimedes en el futuro, cuando después del rapto ingrese en el Olimpo y tome el oficio de copero de los dioses, que escancia a los dioses en los grandes banquetes. Aquí está prefigurando esto, pues escanciándole al águila su bebida, ¿no? Lo normal del episodio de Ganimedes es esta escena, que es el rapto concreto, donde el águila pues agarra al pobre, y se lo está llevando al cielo, ¿no? Se lo está llevando por los aires. Unas veces aparecerá Ganimedes pues asustado, en fin, acongojado de qué pasa ahí, que se lo está llevando por los aires, y otras veces pues encantado, el tío feliz de incorporarse al Olimpo. Esta es una mosaico de una casa, espectacular casa de Dionisos, en Neapafos, en Chipre, donde hay algunas escenas que comparten juegos, ¿no?, con el mosaico astigitano, ¿no? En Itálica de nuevo hay un gran mosaico. El gran mosaico de la casa de Écija tiene unas cuantas escenas gemelas a la nuestra, como ya hemos visto, y aquí tenéis otra, también a mí me parece menos conseguida que la de Écija, pero en el mismo momento, ¿no? Con el cuenco, el águila tranquila encima de una especie de altar, y Ganimedes con su manto y su gorro frigio. Allí arriba está la de Écija, para que se pueda comparar los dos episodios, ¿no?
El mito de Ganimedes ha sido muy utilizado, ¿no?, por la iconografía de toda época, tanto antigua como en época contemporánea. Está muy concurrido, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, una terracota del siglo V a.C., una terracota olímpica, de Olimpia, en Grecia, donde pues allá aparece ya Zeus, raptando al joven, con esta clásica sonrisa, ¿no?, de la coroplastia griega de época arcaica clásica. Los tenemos pues en ejemplares como este, son ejemplares romanos que están en el Museo del Prado. Son ejemplares de estos que los reyes españoles pues compran con cosas de prestigio, ¿no? En el siglo XVI-XVII compran en Italia. Esto es un ejemplar de época antonina, años 160, 70. Nuevamente es la misma escena, ¿no? Pues el águila, pues, y la copa y Ganimedes en ese primer momento, ¿no?, todavía anterior al arrebato. Aquí ya este es Rubens, con un Ganimedes que este sí que no está muy de acuerdo con el rapto. Esta otra, que es de estos autores recónditos, ¿no?, del siglo XVII, es un francés, ya iniciando el vuelo, con un Ganimedes que ya no es un niño como un Rubens, sino que es un tío ya en condiciones, ¿no? O esta otra pieza que es la recreación del mito, la recreación neoclásica. Esto es de un autor español del siglo XIX, muy principio del siglo XIX, 1800 y pico, se llama Cubero. Y por fin este es la gran imagen de recreación neoclásica del XIX, de Thorvaldsen, donde Ganimedes con su gorro frigio da de beber al águila en la copa, en fin, con esta característica frialdad, ¿no?, de la escultura neoclásica, ¿no? Siguiente episodio, pues es toda una banda, toda una escena, la escena septentrional del mosaico, donde encontramos en el extremo izquierdo la figura de Tellus, la madre tierra, que aparece en otras expresiones como Ge, o como Terra Mater, como Gaia, como la hipótesis Gaia esta de la ecología. Es la tierra madre, que está recostada sobre una roca con un largo manto, un manto espectacular con las teselas de vidriadas, ¿no?, y que lleva una especie de colgante, que en otros episodios del mito es una serpiente. Aquí no lo tenemos claro porque es muy difícil deslindar hasta ese punto con simplemente unas pocas teselas componiendo un motivo muy particular, ¿no? Va acompañada de un carpós, que es ese niño, que es una figurilla, una especie de geniecillo que simboliza pues la riqueza, la fertilidad, la producción, ¿no?, del campo, del agro, que está a su vez simbolizada también con ese cesto de flores de alrededor y ese árbol que actúa como un deslinde, ¿no?, entre esta escena y la siguiente. Hay que decir que esta identificación de Tellus, o de esta imagen con Tellus, es una novedad de esta monografía que sacamos. En una identificación preliminar se pensó que se trataría de Ariadna, Ariadna en Naxos, y esta hipótesis, la veremos dentro de un momento en alguna de las otras escenas, está ligada con la identificación de un par de personajes que están en el otro extremo de esa banda diseñada ahí, que se pensaba pues que sería Baco, ¿no? Y entonces, ¿no?, nosotros pensamos que hay un error de identificar ahí a Baco y a Ariadna, y que son realmente Tellus y Carios. Bien, paralelos de la imagen de
de Tellus, pues tenemos en este espectacular mosaico de Sentinum, que esto está en el centro de Italia, en lugar de una famosa batalla de la época republicana. Este es el famoso mosaico de Aión. Aión es ese personaje que hay ahí, que en algunos relatos aparece como hijo de Tellus. Es un mosaico zodiacal, ¿no? Mosaico del año. Y lo que nos interesa a nosotros esta Tellus, pues rodeada de estos puti, estos amorcillos, estos carpoi, con sus en fin, espigas y elementos vegetales en la cabeza, rodeando a la madre tierra, ¿no? A Tellus. Tenéis aquí, esto es evidentemente la mejor representación de Tellus que existe. Esto es el Ara Pacis, el altar de la paz de Augusto, que ya se puede visitar después de muchos años de restauraciones en Roma, en este panel donde aparecen pues, asociada a diversos elementos relacionados precisamente con la fertilidad, uno de ellos el aire, allí a su izquierda, asociada pues, a un cisne que vuela, y aquí el agua, asociada a una especie de monstruo marino, agua, tierra, aire, es decir, fertilidad agrícola simbolizada también por la oveja, el toro, los niños, cornucopias, etc., ¿no? Este espectacular trabajo augusteo. Tellus es también, en fin, indicar un poco la variedad iconográfica con la que podemos encontrar esta figura en el arte romano, pues objetos de uso en la numismática, ¿no? Tienes un dupondio de oricalco de Adriano, del emperador hispano Adriano, no nacido en Itálica, como usualmente se dice, nacido en Roma, pero sí criado aquí hasta que tenía 15 o 18 años. Pues aquí lo tienes asociado a Tellus, ahí lo pone, Tellus stabilis, Tellus stabilita, es decir, la tierra madre afianzada, ¿no? Nuevamente sentada o reclinada sobre un cesto, un rico cesto de productos, una cornucopia, ¿no? El cuerno de la abundancia, cuerno de la abundancia, que siempre en estas sociedades agrícolas, pues abundancia vegetal, ¿no? La encontramos también, no, curiosamente esta mañana he estado entreteniéndome buscando algunas inscripciones de Tellus, no hay tantas, pero sí hay alguna, ¿no? Aquí tienes una inscripción que está dedicada pues, a la Dea Santísima Terra Mater, Terra en cantativo, claro, Terra Mater, por una señora que se llama Aurelia Flavia Iuliana, que es una mujer de ámbito senatorial, una clarísima fémina, CF, y esta mujer pues, le dedica una inscripción como es voto, como una promesa, el votum, una promesa que ha realizado. Ahí arriba pues, habría una estatua de Terra Mater, ¿no? Lo encontramos también, fijaos, incluso en las catacumbas, ¿no? Las catacumbas como es lo mismo, ¿no? que hemos estado viendo en Écija, recostadas, cesto de frutos, espigas, flores, el collar, el manto, esta permanencia de la iconografía con el paso del tiempo. Bien, la penúltima escena del mosaico, esta a mí me gusta particularmente, se abandona un poco el ámbito de la mitología y vamos a la realidad de las cosas de la vida del personal romano, ¿no? Que es esta escena de la pisa de la uva, una escena donde, digamos, el autor del mosaico, el compositor de aquello, pues ha simbolizado en un solo episodio lo que en otros mosaicos, particularmente en Norte de África, pues se hace de manera más extensa, recogiendo todo el ciclo agrícola desde, no es alguna imagen, desde la cosecha de la uva hasta la fabricación del vino y bueno, en un momento
momento determinado, pues su degustación en los banquetes, los épulas y este tipo de cosas. En este caso, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos un lacus, que es como se denomina técnicamente la cuba, cuba que aparentemente parece ser de construcción de piedra, unas son de madera, otras son del hormigón romano, una cuba importante, donde hay 5 personajes, uno de ellos, lo veis ahí a la izquierda, eso es un vindemiator, es un individuo que va con su cesta o su cubo, puede ser un cubo. Nosotros aquí hemos intentado identificar el objeto con los diversos tipos de recipientes que se utilizan en las faenas de vendimia. Hay todo un catálogo de denominaciones, el cuadus, la jama, en fin. Puede ser un cubo perfectamente de los que se hacen con madera y con zunchos. Hemos perdido desgraciadamente todo lo que sería la siembra, el transporte con animales o a hombros de los racimos, y aquí lo encontramos en la pisa, donde participan estos otros personajes. Hay un sileno, que es el segundo, que está con un pedum, hay un sátiro que está a su lado, con los cuernos, obviamente. Hay otros 2 personajes, también cada uno con su pedum, que no son identificables claramente con alguien del ciclo báquico, parecen ser más bien pues, personajes del común. Una cosa curiosa es que vayan desnudos, esa referencia simbólica que hay que ver en todo esto, porque los textos de agronomía romana dejan muy claro que estas labores en la práctica hay que hacerlas vestidos, ¿no? Vestidos porque sudan mucho, y si no estás vestido, pues el sudor va abajo, ¿no? Y fastidia un poco aquello, ¿no? Estos personajes están ahí, lo sabemos por los textos, realizando una especie de danza al son de una música que no encontramos aquí, desgraciadamente, y están pisando el mosto que aflora pues, a las dolias, los contenedores donde se va a depositar el vino y donde fermentará. Contenedores que sabemos que en la Bética se llaman orcae, que es el término que antecede a nuestra palabra orza. Algunos ejemplos, obviamente nos falta el siguiente episodio, que sería esa pasta que ha soltado el primer mosto, esa pasta que se llama pes en latín, pues luego pasa, si se tiene capacidad económica suficiente para disponer en tu finca, en tu fundus, de inversiones tan extraordinarias como son las grandes prensas de viga o de tornillo, pues pasa ahí para hacer las sucesivas prensadas, para obtener más jugo de la pasta. Aquí tenéis algunas reconstrucciones de esto, incluso por parte de la arqueología experimental, aquello de ahí arriba, en diversos tipos de prensas, diversas escenas donde veis paralelos exactamente iguales que lo que aquí vemos. En este caso tienen un dosel allí en el extremo, un doselete, donde sabemos por textos y por otras referencias que cuelgan cuerdas que están agarrados, igual que se ha hecho pues, en Andalucía hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Allí lo veis agarrado, ¿verdad? Donde pone septiembre, agarrado de esas cuerdas de arriba, y tener en cuenta que esto resbala mucho. Escenas de pegado de los dolia, con resina para que se impermeabilizar el contenedor. Allí animales llevándose los racimos, en fin, podando, en fin, diversas escenas voy muy rápido porque ya estamos al final, otras escenas de prensado, escenas de la pisa en sarcófagos, por ejemplo. Estas 2 cabezas de león que aparecen ahí, que son las bocas por donde sale el mosto a los contenedores, están en nuestro mosaico. Los 2 orificios por donde sale el mosaico asticitano son de sendas cabezas de león, un motivo que es muy común en el norte de África, en Egipto. Otros aquí, pues escenas de sátiros, ahí está el episodio musical, para dar ritmo
al momento de la Pisa, paralelo a este gitano magnífico, de este espectacular mosaico, que creo que es de la misma plaza donde vive Sergio en Écija, ¿no? Y donde tenéis aquí, desgraciadamente, muy fastidiado, una escena de uno de estos pisadores, ¿no? De estos calcadores se llaman, los que pisan, agarrado a esa cuerda, y el mosto fluyendo a estos 3 dolias que hay ahí. Más escenas de Pisa, con gente con el callado báquico, otras esto es de Mérida, un espectacular mosaico de la casa del anfiteatro, y por fin la última escena es esta, en el extremo, donde aparece un personaje con el callado báquico de nuevo, con un pétaso en la cabeza, con unas clásicos botas de campesino, asociado a un personaje más joven que anteriormente se entendió como pues, el dios Baco, y que hoy pensamos que se trata de simplemente un criado de este personaje, que es Icario. Icario es el primer hombre que conoce el vino de la mano de Dionisos. Dioniso, cuando acude a visitar Atenas, es recibido en casa de Icarios, que lo atiende muy bien, y entonces, en agradecimiento de la hospitalidad, pues Dionisos le transmite a Icarios el conocimiento del vino, pero dice: ten mucho cuidado, no hables de esto a nadie, porque esto es un producto estupendo y maravilloso, pero muy peligroso, que son las 2 caras del vino, válido para la fiesta, la alegría y el despertar de los corazones, pero al mismo tiempo que faculta la locura, la ebriedad y el descontrol absoluto, ¿no? Eso se manifiesta, el mito refleja muy bien eso en el propio asesinato de Icarios por parte de aquellos individuos a que no escuchando, no recordando el consejo de Dioniso, Icario les informa a unos amigos pastores, que les comenta el asunto, les da a beber, estos se emborrachan, obviamente nunca han tomado aquello, y piensan que los ha envenenado y lo matan. Es el castigo, es la némesis, ¿no? El castigo de los dioses por no haberse comportado según mandan los cánones. Al lado tenéis una cabra que está tomando hay algunas acepciones del mito que reflejan muy bien algunas versiones en las que Icario descubre el vino a través de la cabra, que también se emborracha, comiéndose las uvas de la parra. El paralelo que antes veíamos para los calcadores nos sirve también para ver allí sentados sobre una roca y dándole unas cuantas uvas a la cabra, a Icarios, con su bastón de nuevo, y arriba esos compañeros de Icario, que son los primeros bebedores, que se aparecen que son también campesinos, ¿no? Llevan el mismo pedum, y las vasijas en las que están bebiendo. Y obviamente ahí aparece el Baco, como niño, montado en un tigre, el Tiasos báquico, con su tirso y personajes del cortejo, ninfas, sátiros. Estamos en este mundo del vino y la mitología. Paralelos, pues por ejemplo de una villa que hay en Francia, en el departamento de Var, donde nuevamente aparece Icarios, y este es el mosaico que a nosotros nos ha permitido deslindar claramente de qué iba la escena nuestra, porque aquí sí que estamos ante 2 personajes, 2 campesinos, no ante un dios y su acompañante, y el macho cabrío ahí levantado, con un epigrama de Marcial, autor español, por cierto, y muy recomendable leer por la mala idea que tiene el tío. Es muy divertido leerse los epigramas de Marcial con respecto es un texto que habla sobre en fin, lo malo que es que nadie te envidie, que eso significa que tú no eres un nadie, ¿no? Eres una persona de ínfimo pelaje porque nadie te envidia, ¿no?
Y bien, ahí tenéis todas las escenas una detrás de otra y un paralelo espectacular, que es esta misma casa de Dioniso en Neapafos que veíamos hace un rato, con Icarios como boyero, como viejo, que lleva, pues ahí lleva en fin, el vino y tal, que se lo trae a Dionisos y a una ninfa, la ninfa Acme, que están ahí degustando la bebida dionisíaca. Relieves, este es un motivo muy cursado en la iconografía, como este relieve neoático, en el que un Dionisos embriagado, como se ve, lo van llevando ahí como pueden la gente de su cortejo, que van ahí pues sátiros, ménades, todos como locos, ¿no? Llegando a la casa de Icarios, que está allí pues recibiéndoles, el episodio este de la hospitalidad, gracias al cual pues la humanidad conoció el vino. Y esto es todo, amigos. Pues ya está. Muchas gracias. Hay que decir que el mosaico ya está restaurado y ahora mismo estamos construyendo una cubierta para protegerlo y bueno, se podrá visitar, calculo que dentro de un par de meses. Así que si alguien lo quiere ver en vivo, está aquí ahí cerquita,